Buenos días, bienvenidos a la misión de hoy de nuestro ISTO Noticiero. Hoy tenemos una sección muy importante, hablaremos sobre técnicas y microscopía en histología. Iniciaremos con la microscopía de fluorescencia. Hoy estamos con Haider, a quien le vamos a preguntar qué es microscopía para él. Bueno, pues para mí microscopía es como un estudio, una rama de la ciencia que estudia los microorganismos o entes muy pequeños para el ojo humano. Muchísimas gracias por tu respuesta. Seguimos en estudio. Bueno, Haider no estuvo tan alejado, pero para entrar en detalle vamos a hablar sobre la microscopía de fluorescencia. La microscopía de fluorescencia es una técnica utilizada en biomedicina y biología celular que se basa en el fenómeno de la fluorescencia descubierto por Stokes en 1852 y se expandió enormemente cuando empezó la introducción de los fluorocromos. Primero entonces, ¿qué es la fluorescencia? La fluorescencia es la propiedad que tienen algunos átomos y algunas moléculas de absorber la luz a una longitud de onda determinada por excitación y emisión. Por otro lado, los fluorocromos son marcadores químicos que tienen esta capacidad para absorber dicha luz específica y emitirla a una longitud de onda mucho mayor. Por último, tenemos un ejemplo de aplicación de microscopía de fluorescencia. Para esto podemos observar esta imagen en el que la parte roja es inmunocitoquímica del neuropéptido en cerebro de rata utilizando el fluoróforo Texas Red. A la derecha tenemos motoneuronas en el encéfalo de lamprea, en el que cada fluoróforo se ha estimulado con frecuencias diferentes y podemos observar la emisión del espectro de luz rojo y verde respectivamente. En conclusión, podemos observar el fondo negro y los colores llamativos y vivos que destacan a la microscopía de fluorescencia, dándole especificidad a la muestra que estamos observando. Listo, entonces ahora vamos con Valeria. Muchas gracias, Sofía, por tu información. Bueno, ahora le vamos a dar paso a nuestro compañero Fernando, el cual nos va a hablar sobre microscopía confocal. Muchas gracias, Valeria. Ahora hablaremos de la microscopía confocal. Esto es una técnica igualmente avanzada como la microscopía de fluorescencia, pero claramente tiene una especificidad al contraste de las imágenes, lo cual enfoca pequeñas partes a su vez. Esto logra eliminando la luz dispersa que se encuentra al observar el microscopio. También elimina el ruido y hace ver imágenes tridimensionales mucho más detalladas que el microscopio de fluorescencia. Claramente la explicación es que al eliminar la luz dispersa es que el microscopio confocal elimina la luz adicional y deja de evidenciar los tejidos con un gran detalle. Y claramente acá encontramos diferencias de la microscopía confocal y fluorescencia. Claramente se ven similares, pero si detallamos mucho mejor, vemos la diferencia de las luces de cada uno y unos granitos entre cada uno de ellos, evidenciando el volumen o la eliminación del ruido en su alrededor. Ahora damos entrada a nuestra compañera Valeria, quien nos hablará del microscopio electrónico. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahora hablaremos de la microscopía electrónica. Esta es una técnica de observación que utiliza haces de electrones en vez de luz visible para aumentar la resolución y permitir la visualización de estructuras más pequeñas. Esta surgió en la década de 1930. Bueno, acá tenemos una imagen del microscopio electrónico y sus partes. En la microscopía electrónica se generan haces de electrones, como ya los mencioné anteriormente, mediante un filamento caliente en un cañón electrónico. Estos electrones se enfocan y se dirigen hacia la muestra. La muestra se encuentra en un vacío para evitar la dispersión de electrones. Este proceso se realiza gracias a que hay un campo magnético que hace que los electrones no se dispersen. Al interactuar los electrones con la muestra se generan señales que son detectadas para formar las imágenes que luego son proyectadas en un computador. Hay dos tipos principales de microscopía electrónica. Tenemos la de transmisión TEM y la de barrido SEM. La de transmisión permite ver secciones finas de la muestra proporcionando detalles internos a nivel atómico. En cambio, la de SEM, la de barrido, escanea la superficie de la muestra y proporciona imágenes tridimensionales a mayor escala. Acá vamos a dejar una imagen de barrido y de transmisión correspondiente. En conclusión, la microscopía electrónica ha sido fundamental en la histología para estudiar detalles ultraestructurales de tejidos y células.
Bueno, ahora vamos con Santiago que nos va a decir qué significa para él inmunocitoquímica. Hola Valeria, claro que sí. Vamos a preguntarle aquí a una persona qué cree que es la inmunocitoquímica. Alguna vez escuché de la inmunocitoquímica, que puede ser o es el estudio como en las células sobre virus o cosas así. Es como una técnica, creo, pero no estoy muy seguro. Ok, muchas gracias. No estuvo mal. Ahora vamos a entrar en detalle. La inmunohistoquímica es el método para detectar proteínas, en específico en una célula individualmente. En cambio, la inmunohistoquímica es el método para detectar proteínas específicas en un tejido. Ahora vamos a entender cómo funcionan estas técnicas. Para eso tenemos que entender dos conceptos claves, el antígeno y el anticuerpo. El antígeno es cualquier molécula que puede desencadenar una reacción inmunológica y los anticuerpos también son conocidos como glicoproteínas y son producidos por células especializadas del sistema inmunológico. Estos anticuerpos se generan en respuesta a la presencia de un antígeno en específico, es decir, cada anticuerpo tiene su antígeno en específico. El primer anticuerpo reconoce al antígeno, luego se agrega un segundo anticuerpo que es acoplado por una enzima y el segundo anticuerpo se acopla al primero. Se añade una sustancia llamada cromógeno, el cual se oxida por acción de una enzima y es el que permite que en el microscopio se detecte este antígeno. Bueno, ahora vamos con unos ejemplos de aplicación. Le vamos a dar paso a Sofía para que nos hable sobre la técnica de autorradiografía. Muchas gracias Valeria. Ahora vamos con las técnicas de autorradiografía. La autorradiografía en histología es una técnica que se basa en radioisótopos marcados para visualizar estructuras en tejidos de una muestra. Durante el proceso, el radioisótopo se incorpora con una molécula biológica que puede ser ADN o proteínas. Después de la incorporación, la muestra se expone a una placa fotográfica o a un detector de imagen sensible a radiación. La radiación emitida por el isótopo revela la distribución espacial de las moléculas. La radiación también provoca cambios en la emulsión fotográfica, generando así la formación de granos de plata. La cantidad de granos de plata es proporcional a la cantidad de radiación recibida. La autorradiografía se ha utilizado en histología para determinar estudios y visualizar procesos de biología celular y tisular. Algunos ejemplos son la síntesis de proteínas, la división celular y el ciclo celular, la localización de receptores, el estudio de transporte celular y la autorradiografía de tejidos tumorales. Aquí tenemos un ejemplo de técnicas de autorradiografía en el que se encuentra en síntesis proteica de tejido cerebral con carbono 14. Bueno, ahora pasamos a Valeria que nos hablará sobre citometría de flujo. Bueno, ahora hablaremos de la citometría de flujo. Esta mide varias características de las partículas que pasan a través del sistema. Acá podemos observar una imagen de un citómetro de flujo y sus partes, donde es esencial el uso de un láser que es el que tiene la longitud de onda. Este láser es empleado para el recuento y la clasificación de las células según sus características morfológicas. Las principales mediciones de la citometría incluyen tamaño, granularidad, fluorescencia y forma de tejidos o células en movimiento o en flujo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de conteo de células con citometría de flujo. Bueno, hablaremos de cultivo de tejidos. Iremos con Valeria para conocer qué tanto saben de este tema. Hola Fernando, claro que sí. Hoy estamos acá con Mafe, a la cual le vamos a preguntar qué cree que es cultivo de tejidos. Bueno, para mí el cultivo de tejidos es cuando extraen un tejido vivo y lo usan para hacer alguna investigación. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Seguimos en emisión. Muchas gracias Valeria. Para complementar lo que dijo Mafe, el cultivo de tejidos es una técnica de laboratorio celular y de tejidos donde se cultivan en condiciones controladas fuera de su organismo original. Claramente se realizan proporcionando los cultivos para su propio crecimiento y eso se utiliza en grandes investigaciones científicas y obviamente, hablando anteriormente, en un entorno controlado, ya que si no se mantiene un entorno controlado, estas condiciones no se pueden desarrollar. Aquí arriba observamos una imagen de un ratón donde se le extraen células madre del hueso. Las células se subdividen y finalmente las células madre se diferencian como las células sanguíneas. Obviamente este proceso se tiene que realizar bajo condiciones específicas y temperaturas específicas para poderse realizar claramente este proceso. ¿Sabías
¿Sabías que la microscopía óptica de alta resolución se encarga en el uso de lentes para aumentar los rayos de luz que atraviesan una muestra de tejido? Dichos lentes se encargan de aumentar y ubicar la sección de la imagen de tejido que estamos observando y permiten ver detalles nítidos que ni tú ni yo podríamos observar a simple vista. Ojo, no debemos confundir el aumento con el poder de resolución. Por más que aumentemos una imagen tomada en microscopio, incluso con metodología digital, no se va a aumentar el poder de resolución. Acá tenemos otro dato curioso. ¿Sabías la diferencia entre la microscopía óptica convencional y la microscopía óptica de alta resolución? Pues la microscopía óptica convencional nos permite ver las células vivas y nos permite ver el comportamiento normal de estas células, así como las estructuras de las muestras biológicas que estamos observando. Por otro lado, la MOAR o microscopía óptica de alta resolución, gracias a sus cortes delgados, nos permite ver una mejor especificidad en las muestras, eliminando los planos superpuestos de observación. En resumen, la microscopía óptica convencional nos permite ver una escala micrométrica y la microscopía óptica de alta resolución nos permite ver en una escala nanométrica. Aquí puedes observar dos muestras de microscopía óptica convencional y MOAR. Dímelo tú. Y si te contara que la molécula de un colorante tiene dos componentes importantes, uno llamado cromógeno, que es el que se encarga de darle el color, y otro que posibilita la unión a elementos del tejido llamado auxócromo. Algunos colorantes se encuentran los básicos, los ácidos, los colorantes neutros, los hidrofóbicos y los indiferentes. Una de las tensiones más comúnmente utilizadas en histología es la hematoxilina eosina sobre cortes de parafina y también el colorante usado para teñir semifinas, que es el azul de toluidina, el cual puede infiltrarse en la resina calentada en la plancha y llegar hasta el tejido. ¿Sabías que la diferencia y la evolución tecnológica en el microscopio de luz ha llevado a cabo la creación de otros tipos de microscopio, como son el microscopio confocal y el microscopio fluorescente, entre otros? Gracias a ello se ha podido llegar a la profundización de temas según el tipo o estudio de cada tipo de tejidos que existen. ¿Sabías que la inmunohistoquímica es la técnica para detectar proteínas en un tejido en específico? Estos anticuerpos se pueden observar fácilmente en el microscopio, lo que permite visualizar dónde y cuánta cantidad de estas proteínas se encuentran en el tejido. ¿Qué no sabías? Otro ejemplo de aplicación tecnológica utilizada en histología. Tenemos la técnica de la hematoxilina eosina. Esta es una herramienta fundamental, ya que consiste en teñir algunos tejidos para resaltar lo que queremos investigar. La hematoxilina se identifica en teñir los núcleos y por otro lado la eosina solo se identifica en teñir los cloroplastos y entre otros compuestos de la misma célula. Vamos con el siguiente dato curioso. ¿Qué debemos saber sobre los antígenos y los anticuerpos? Bueno, los antígenos son moléculas reconocidas por el sistema inmunitario. Son claves en la identificación de células extrañas y en la generación de una respuesta inmune. Ejemplo de esto son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico en respuesta a los antígenos. Los anticuerpos se unen específicamente a los antígenos, marcándolos para su destrucción de otras células del sistema inmunológico. Algunos ejemplos de anticuerpos son dato curioso, ¿sabías que los controles negativos son parte de los experimentos científicos para asegurar resultados confiables y específicos? En el contexto de anticuerpos, un control negativo sería una muestra donde no se espera la presencia de un antígeno específico. Bueno, para finalizar, acá tenemos nuestro último dato curioso. Te mostraremos un resumen comparativo de todas las técnicas y microscopías mencionadas y tú nos dirás cuáles son las diferencias. Bueno, hasta aquí hemos terminado nuestra transmisión de Histo Noticiero. Esperamos les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.